No sé por dónde empezar, simplemente pues empezar. Bienvenidos a su bonito podcast dominguero. Ah, Muchas gracias por seguir. Ya me pusieron de buenas ahora, ahora que me tocaba estar solo, ya me pusieron de buenas. No están viendo que sonrío, pero estoy sonriendo. Gracias. Muchas gracias, host. No alcancé a leerle el nombre y fue muy rápido, pero muchas gracias. Bueno, bienvenidos a su bonito podcast. Un pedacito de domingo los jueves, un pedacito de jueves los domingos, un capítulo más de realidades fragmentadas y este episodio es bastante extraño, partiendo del punto de vista de que nos quedamos 5 conductores, bueno me quedé 5 conductores, en la próxima semana vuelven seguramente, pero pues sí, ahora pues, no hay mucho de qué hablar antes de, simplemente no hay anuncios parroquiales, no hay nada, así que simplemente iniciamos con el tema. La noche del 12 La noche del 12 y 13 de agosto, ya estamos en septiembre, se pasó por un mes esto, de 1961, las autoridades de la RDA o la República Democrática Alemana construían lo que se tendría, bueno, estaban construyendo lo que pronto sería, o en ese mismo año sería, el mítico muro de Berlín, que, como su nombre indica, separaba la parte de Berlín perteneciente a la República Federal Alemana de la parte que funcionaba como capital de la República Democrática Alemana. O sea, la occidental y la oriental, algo así era. No sé, geografía. Eh, lo empezaron a construir apenas unas horas antes. Lo decidió apenas unas horas antes el gobierno en la RDA. O sea, lo decidieron y en chinga empezaron a trabajar. Trataban de detener la continua marcha de ciudadanos germanos orientales hacia el occidente a través de la frontera berlinesa. El resto de las fronteras entre las dos alemanas se habían cerrado desde el 52, desde 1952. Desde ese momento y durante las casi 3 décadas que estuvo en pie el muro de Berlín, fue testigo de numerosos intentos de fuga de personas que trataban de huir de un régimen comunista. No tengo nada contra este tipo de cosas, pero pues hay gente que le gusta huir. A mí me encantaría hacerlo, sinceramente. Unas 5.000 personas huyeron de esta manera y cerca de 200 murieron, abatidas por los disparos de los guardias. Algunas de estas fugas fueron enormemente sofisticadas, que ameritarían como tal un episodio individual para cada una, con preparaciones de meses o incluso años. Pero la fuga de la que les voy a hablar no es de esas. Voy a hablar de el escape de Wolfgang Engels. Un disclaimer, no sé hablar alemán. Wolfgang nació en 1943 en Düsseldorf. Luego haremos un episodio relacionado con Düsseldorf. Donde vivió sus primeros años, pero siendo todavía un niño, su madre, una miembro del Partido Comunista, se trasladó con él a Berlín Oriental, donde volvería a casarse. Ella. Wolfgang creció bajo un régimen comunista, educado para ser un miembro leal al régimen, pero conforme fue creciendo, fueron aumentando en él las dudas y la visión crítica acerca del sistema del que formaba parte. Para empezar, la propia construcción del muro, en la que el propio Wolfgang participó, tras ser alistado por las autoridades de... por las autoridades. Es que aquí de repente brinco cosas o me como palabras, pero bueno. Y con lo que se sentía profundamente en desacuerdo. También afectaron las conversaciones con algunos compañeros de trabajo con ideas críticas hacia el gobierno. Pero el verdadero punto de inflexión para Engels sucedió apenas unas horas antes de su fuga. Él y 2 amigos suyos habían salido en una noche a dar una vuelta por la ciudad y acabaron cerca del muro, buscando un café donde se iba a celebrar un concierto. O sea, iban de fiesta. Pero mientras paseaban, se toparon con una patrulla militar, cuyos miembros, no satisfechos con las explicaciones,
de los jóvenes decidieron arrestarlos acusándolos de Republis Flush, algo así dice. Al español latino, aquí los voy a poner en edición, aquí voy a poner. En español latino, intento de fuga de Alemania Occidental. Esto era una grave acusación que pudo haberles costado incluso hasta 2 años de cárcel. Esto indignó profundamente a los jóvenes, quienes tras discutir mucho y hacer notar a sus captores que no iban vestidos para una fuga, sino para una noche de fiesta, lograron ser puestos en libertad. A Wolfgang le indignó aquella arbitrariedad de la que había sido víctima, pero le impactó incluso más que cuando regresó a casa su madre, miembro del Partido Comunista convencida, y que además, sin que su hijo lo sospechara, trabajaba como administrativa para el Stasi o el temible servicio de inteligencia de la RDA, conocido comúnmente como la Stasi. O sea, su madre era una espía en secreto. Bueno, se supone que... Bueno, su madre justificó la actuación de los soldados y la manera en que lo habían tratado a él y a sus amigos. Como el propio Engels diría más tarde, aquello fue lo que más me conmocionó. Que una persona pudiera aceptar tan firmemente la idea de que el partido siempre tiene la razón. Así que me dije a mí mismo que aprovecharía la primera oportunidad de salir de aquí. Por aquel entonces, Engels trabajaba como el conductor civil para el ejército de Alemania Oriental, sirviendo de chofer para oficiales y dignatarios. Se llevaba muy bien con los soldados encargados de conducir vehículos militares, tales como blindados o camionetas de transporte, hasta el punto que les dejaba llevarse el coche que conducía cuando tenía tiempo libre y les apetecía dar una vuelta por Berlín. En agradecimiento, sus nuevos amigos le enseñaron a conducir los vehículos militares, algo que a la postre les sería muy útil para su fuga. A lo mejor ya van viendo por dónde van los tiros. El plan de Wolfgang no era lo que se dice demasiado sutil. Pretendía apropiarse de alguno de los vehículos blindados, conducirlo hasta el muro y una vez allí, embestirlo a la mayor velocidad posible para abrirse paso hasta el sector occidental de la ciudad. Wolfgang creyó llegada su oportunidad el 16 de abril de 1963, mientras buena parte de los soldados acantonados en Berlín y sus proximidades se preparaban para el gran desfile del 1 de mayo. Ese día, aprovechando la hora del almuerzo, el joven se apropió de un vehículo blindado, un SPW-152, y se dirigió al muro. En una ciudad habituada a la presencia militar, el vehículo conducido por Wolfgang apenas llamaba la atención. Sin mayores problemas, recorrió el Karl Marx Ave y cruzó el río Spree hacia el distrito de Treptow. Wolfgang iba tan eufórico, tanto, que incluso se permitió el lujo de detenerse junto a varios jóvenes que estaban ahí nada más pasando el rato en la calle. Y les pasaba, los veía y les gritaba: "Me largo de aquí al oeste, ¿quién se viene conmigo?". Aunque ninguno de ellos aceptó el ofrecimiento, el fracaso en un intento de fuga suponía en el mejor de los casos la cárcel y en el peor de los casos acabar acribillado por los guardias. Así que Wolfgang siguió su camino hasta llegar a las cercanías del muro. Su llegada no llamó la atención. El oficial al mando de la guardia diría más tarde que creía que se trataba de refuerzos para la vigilancia de la frontera. No tenía demasiado espacio para tomar impulso, apenas 100 metros, pero pisó el acelerador a fondo y embistió con las 9 toneladas de peso del blindado contra el muro a toda la velocidad que fue capaz de generar. Por aquel entonces, el muro no era tan impenetrable como llegó a ser en años posteriores. Era poco más de un muro de bloques de hormigón reforzado con barreras de hormigón y alambre de espino. O sea, sí estaba cabrón, pero no estaba tanto, era una barda. Aún así, el impacto del FPW-152
no fue suficiente para atravesarlo por completo. Consiguió derribar el muro, pero solo lo atravesó parcialmente. Rápidamente, Wolfgang salió del vehículo y trepó sobre los restos del muro, pero quedó enganchado con el alambre de púas. Uno de los guardias del muro estaba apenas a unos metros y le apuntó con su Kalashnikov. Wolfgang le pidió que no disparara, pero el guardia abrió fuego de todas maneras. La bala alcanzó a Engels en la espalda mientras trataba de volver a su vehículo, al interior del vehículo, y le salió por el pecho. Aunque tuvo la suerte de que no alcanzara ningún órgano vital. Un segundo disparo del guardia impactó en los restos del muro y los fragmentos de la bala alcanzaron a Engels en una de su mano, en una mano. De verdad. ¿Dónde me quedé? Su intento de fuga podría haber acabado de muy mala manera si no hubiera recibido ayuda desde el lado occidental. Primero, un oficial de la policía de Berlín Occidental, que vigilaba el muro, desde una plataforma, abrió fuego contra los guardias del otro lado. El hecho de que el primer guardia hubiera disparado en la dirección al lado occidental le facultaba para ello, obligándolos a ponerse a cubiertos y salvando a Engels de más disparos. Y luego, un grupo de parroquianos, a uno que otro que estaba en un avanzado estado de embriaguez, salieron de un bar cercano, dirigidos por el propietario del local, se acercaron rápidamente al muro y formaron una cadena humana que logró liberar a Engels del alambre de púas y llevándolo cargado hasta dentro del bar, donde lo acomodaron sobre la barra. Cuando Engels recobró la conciencia y vio las estanterías repletas de botellas de licor de marcas occidentales, supo que había logrado su objetivo y pidió que le sirvieran una copa. Engels permanecería durante 3 semanas en un hospital recuperándose de sus heridas y posteriormente se marcharía a vivir a Düsseldorf, donde sería acogido por su familia mientras su madre lamentó su traición. En un comunicado público, Wolfgang intentó ponerse en contacto con ella y con su padrastro en numerosas ocasiones, pero en ninguna con éxito. Sus cartas nunca tuvieron una respuesta. La Stasi las interceptaba y sus llamadas telefónicas terminaban abruptamente. No volverían a verse hasta 1990, cuando el muro había caído y los cargos contra aquellos que habían huido al occidente fueron oficialmente anulados. Fue un reencuentro emotivo. Su madre se alegró al verlo, pero nunca hablaron del tema de su fuga. Citando a Engels, simplemente nunca hablamos de lo que había ocurrido. Engels trabajó durante algún tiempo en un hotel en Gran Bretaña y luego se regresó a Alemania, donde fue profesor de un colegio y bombero. Se casó, tuvo una hija y 3 nietos, y tras su jubilación se dedicó a trabajar como voluntario en una organización dedicada a preservar la memoria del Holocausto. Después de la caída del muro, se averiguó no solo que su madre había trabajado para la Stasi, sino que su nombre figuraba junto al de otros ciudadanos de Alemania Oriental huidos a Occidente en una lista de objetivos redactada en la década de 1980 que el gobierno germano-oriental planeaba secuestrar para llevar de vuelta y juzgar por deserción. Aquí estoy citando otra vez a Wolfgang. No tengo remordimientos. Fue duro al principio, pero he tenido una buena vida aquí. Y así termina esta historia, bastante cortita. Y está eso muy bonita, como a veces es bueno salir corriendo, a veces no, pero quién sabe. Cosas raras de la vida. Eh, y aquí termina. Lo voy a rellenar con edición. De todos modos, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos seguramente en algún momento. Pero espera a ti, Fernie.